acabamos de ver el tema del juzgar, la última sesión, ¿no? Creo que es el último. Sí, ahí nos quedamos, en efecto. Sí, les decía que aquí empieza un nuevo tema en el texto. En este siguiente párrafo. Ya va a empezar con un tema que se sigue hasta el final del artículo prácticamente, que es el tema de las cláusulas subordinadas. Y él reconoce pues muchos tipos de cláusulas subordinadas, como pueden ver en el... Buenas noches. Como pueden ver en el índice, ¿no? Bueno, y con lo que va a empezar aquí, va a tocar un tema pues que es muy lógico en este párrafo que viene. Porque él nos dice que aún hay que someter a otra prueba la suposición de que el valor veritativo es la denotación de una oración, ¿no? Pues así empieza el párrafo. Y la prueba es lo que viene en este párrafo. Sí. Y pues en este párrafo, a los que ya han estudiado lógica 1 por lo menos, una cosa que les puede recordar o con la que la pueden conectar este párrafo es con lo que Coppi llama, por ejemplo, las reglas de reemplazo. Porque justo de lo que está hablando aquí tiene que ver con esas posibilidades de sustitución de una oración en otra, dentro de una oración más compleja. Siempre y cuando la oración que sustituyamos, si tiene el mismo valor la oración sustituida que la sustituyente, el valor de verdad de la oración global no se altera. Eso es justamente lo que permiten las reglas de reemplazo o de equivalencia en la lógica, ¿no? Porque justamente pues, los equivalentes lógicos, las oraciones que son lógicamente equivalentes son sustituibles en cualquier contexto, porque el valor de verdad que tengan siempre lo van a preservar, y eso preserva el valor de verdad de la oración en la cual fueron sustituidas. Sí, entonces, pues esto nos lo recuerda aquí este fragmento del texto de Coppi, ¿no? Digo, de Coppi, de Frege, perdón. Dice Frege, ¿no? Un poquito antes de la mitad del párrafo, dice, no hemos considerado aún el caso en que la expresión reemplazada es ella misma una oración. Es decir, la expresión reemplazada dentro de una oración compleja, donde le estamos sustituyendo dentro de una oración compleja una oración simple por otra. Si lo lees, Jesús, eso, por favor. Sí, como en la línea 1, 2, 3, 4, 5, en la línea 5, empieza diciendo, pero no hemos considerado aún. Del último párrafo, página 13. Pero no hemos considerado aún el caso en que la expresión reemplazada es ella misma una oración. Ahora bien,
Si nuestra concepción es correcta, el valor vegetativo de una oración que contiene otra oración como parte debe permanecer inalterado cuando dicha parte es reemplazada por otra oración con el mismo valor vegetativo. Debe esperarse que haya excepciones cuando toda la oración o una parte de ella se formule en discurso directo o indirecto, porque en tales casos, como hemos visto, las palabras no tienen sus denotaciones usuales. En el discurso directo, una oración denota, a su vez, otra oración, y en el discurso indirecto, un pensamiento. Bueno, con lo último que dijo aquí ya está introduciendo lo que va a tratar todo el resto del artículo, ¿no? Con esto de las excepciones. Si aquí hay una nota a pie de página que hay que leerla, porque sí, Frege habla de discurso directo, pero en realidad tiene razón el editor del artículo cuando dice lo que quería decir era más bien cita directa. Porque lo que es discurso directo es el discurso habitual en el que hablamos de las cosas. Pero cuando mencionamos palabras, es lo que se llama la cita directa. Sí, la cita directa es de lo que está hablando aquí, pero se equivocó Frege y puso la frase discurso directo. Más bien tendría que haber dicho la cita directa, porque repito, el discurso directo es el discurso habitual. Y ahí es cuando hablamos de las cosas. Cuando queremos hablar de las palabras es la cita directa. Pero, ¿se acuerdan? En el discurso indirecto, lo que se recupera es el sentido de lo que dijo alguien. No necesariamente las palabras con las que lo dijo. Sí, entonces, cuando mencionamos palabras, porque dice en el discurso directo una oración denota a su vez otra oración, eso es incorrecto. Tendría que decir en la cita directa una oración denota a su vez otra oración, eso sí, porque en el discurso directo una oración no denota otra oración. Lo que estaría denotando es un valor de verdad en el discurso directo, porque es cuando hablamos de la realidad. Bueno, pero entonces fíjense, vamos a ver un ejemplo de esto que está diciendo aquí Frege, ¿no? ¿Quién ya estudió lógica 1 de aquí? Tú estás estudiándolo ahorita, tú ya lo estudiaste, ninguno de los otros tres, tú ya también. Bueno, entonces vamos a poner el ejemplo más sencillo. Acuérdense que tenemos esto usado como oración. Decimos llueve. Bien, vamos a suponer en un contexto de uso de la oración llueve, en donde alguien emite la oración llueve y alguien le contradice diciendo no es verdad que no llueve. O no sería contradecirle, perdón. Contradecirlo sería decir simplemente no llueve. Eso sería el contradictorio, ¿no? De llueve sería el contradictorio no llueve. Fíjense, esta oración puede ser verdadera o falsa. Si la emitimos ahorita, por ejemplo, es falsa.
Si la emitimos en un día de lluvia, pues será verdadera en ese momento. Pues cuando la oración llueve es verdadera, su contradictoria, que es no llueve, se hace falsa. Y lo mismo sucede cuando es falsa. Por ejemplo, si es falso que llueve, ahorita contradeciríamos de manera muy adecuada a alguien que dijera llueve, diciéndole no llueve. Y eso sería verdadero. Entonces fíjense, el efecto de negar una oración invierte su valor de verdad. Si la oración es verdadera, su negación es falsa. Si la oración es falsa, su negación es verdadera, que es lo que acabamos de poner aquí. Entonces la negación funciona así, invirtiendo el valor de verdad de aquello que es negado. ¿Qué pasa cuando negamos dos veces? Por ejemplo, si llueve es verdadero, decir no llueve es falso. Pero si decir no llueve es falso, decir no es verdad que no llueve, ¿cómo va a ser? Va a ser verdadero. Y lo mismo va a pasar aquí abajo, ¿no? Si es falso que llueve, pues su contradictoria no llueve es verdadera. Pero si la volvemos a negar diciendo no es verdad que no llueve, obtenemos una falsedad. Bueno, a lo que nos lleva a esto es que estas dos oraciones son equivalentes, así se dice en lógica. La oración llueve y la oración no es verdad que no llueve son, decimos, lógicamente equivalentes. No es posible que una sea verdadera y la otra falsa. Cuando una es verdadera, la otra es verdadera. Cuando una es falsa, la otra es falsa. A eso lo llamamos equivalencia lógica. Entonces, de lo que está hablando aquí Frege es algo como esto. Vamos a ver esta oración, dice llueve y hace frío. Si suponemos una situación en donde toda la oración es verdadera, por completo, si yo sustituyo esta oración en este contexto por esta otra, ¿el mensaje que estoy dando cambia o es el mismo? ¿Sí se entendió la pregunta o no? Tomo yo esta oración y la cambio por este. El mensaje que doy es el mismo. En efecto, no cambia. Si esta oración era verdadera, cuando obtenemos el cambio sigue siendo verdadera la nueva oración que obtenemos, que era esta. Aunque en este caso ya quizá cambiáramos la palabra y por la palabra pero. Por las negaciones que le metimos, ¿no? Diríamos, no es verdad que no llueve, pero hace frío. ¿De qué decimos llueve y hace frío? El mensaje es el mismo en ambas oraciones. Y esa es la prueba de la que está hablando aquí Frege. Él dice, cuando sustituimos en una oración compleja, que tenga una oración simple como parte, esa oración simple por otra que tenga el mismo valor de verdad que ella, el valor de verdad de la oración compleja no cambia.
Es decir, si esta oración era verdadera, esta seguirá siendo verdadera. Si esta era falsa, esta se queda falsa. Y es porque son equivalentes. El mensaje no va a cambiar. Pero fíjense con qué facilidad se conecta esto con la lógica, ¿no? A esto le llamamos la regla de la doble negación. En lógica, y hay una gran cantidad de reglas de este tipo que se llaman reglas de reemplazo o de equivalencia, en donde se juega con esto justamente, ¿no? De todas las oraciones que se sepa que son lógicamente equivalentes, es decir, que nunca cambian de valor de verdad, una que sea equivalente de la otra, siempre van a tener el mismo valor de verdad ambas, son intersustituibles en cualquier contexto, sin que cambie el valor de verdad. Eso es lo que justifica, digamos, estas reglas como reglas lógicas. ¿Esas reglas son definidas? ¿Son de qué, perdón? ¿Son estar definidas o, no sé, metiéndole alguna variante en la oración puede tener algún otro significado? Bueno, puede tener alguna alteración. O sea, me refiero, no es verdad que no llueve en otoño. O sea, estamos predisponiendo que no justamente claro. No es. Claro, bueno, esa oración sería equivalente a en otoño llueve. Si tu oración es llueve en otoño, su equivalente lógico es no es verdad que no llueve en otoño. Pero llueve a secas no es equivalente a no es verdad que no llueve en otoño. Porque son dos oraciones ya muy distintas, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer para ver cómo funciona esta regla es tomar una oración y anteponerle dos negaciones. Incluso de alguna manera las tablas de verdad muestran algo parecido también, ¿no? Ya desde las tablas se ve algo parecido a esto. Por lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar la oración llueve y hace frío. Si suponemos que la oración es verdadera, pues tiene que ser cierto que tanto llueve como hace frío. Las dos oraciones tienen que ser verdaderas. Ahora, si las dos oraciones son verdaderas, podríamos sustituir cualquiera de ambas por cualquier otra oración verdadera y el valor de verdad del compuesto se preserva. Si es que eran verdaderas las dos, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir llueve y hace frío, podríamos decir llueve y son las 8 de la noche. Si es que es verdadero tanto que hace frío como que son las 8 de la noche. El valor ahí sí cambia el mensaje, ¿no? No es lo mismo decir llueve y hace frío a decir llueve y son las 8 de la noche. No es lo mismo como con estas dos, ¿no? Aquí el mensaje no cambió. Pero lo que diría Frege es no cambia el valor de verdad de toda la oración compuesta. Si estas dos oraciones son verdaderas, yo podría sustituir cualquiera de ellas por cualquier otra oración con la única condición de que sea verdadera y el valor de verdad global se preserva. Toda la oración compuesta sigue siendo verdadera. Y eso también tiene que ver con lo que llama aquí una prueba a la que tiene que someter su suposición de que el valor veritativo es la denotación de las oraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en vez de decir llueve y hace frío, si es que es verdad, repito, la oración compuesta, podríamos sustituir hace frío o la misma oración llueve por cualquier otra, siempre y cuando sea verdadera. Y se preserva la verdad global. Es decir, se preserva la denotación de toda la oración. Y una tabla de verdad finalmente lo que muestra es eso, que lo único que importa para determinar el valor de verdad, por ejemplo, de una conjunción en lógica, es conocer el valor de verdad de las oraciones componentes y no su contenido. ¿Se acuerdan, no? Eso se ve cuando uno estudia las tablas de verdad,
pues estudia eso, ¿no? ¿Sí? Que lo que importa a la lógica es el valor de verdad de las oraciones. Y es lo que cada tabla de verdad de cada conectiva lógica, pues nos muestra la tabla de cada conectiva, en donde ya el contenido de lo que se dice no es relevante, y lo único en lo que nos fijamos son en los valores de verdad de las oraciones que estamos poniendo en conjunción o en disyunción o en un condicional, etcétera, ¿no? Entonces, por dos lados, esto está conectado con la lógica. Por un lado, con las reglas de reemplazo, que finalmente uno de sus fundamentos es la tabla de verdad también, y las mismas tablas de verdad, ¿no? En donde nos dicen, mira, para una conjunción, disyunción, negación, condicional o bicondicional, lo único que te importa son los valores de verdad de las oraciones componentes y te olvidas de ellas, de qué es lo que están afirmando o cuál es su contenido, ¿no? Bien. Entonces aquí hay una alusión muy clara de Frege a su propia lógica, aunque él no lo diga. Pero está en el trasfondo de lo que está diciendo en esta última prueba, en la que dice que debe someterse su posición de que el valor veritativo de una oración es la denotación de la oración. Y aquí se ve algo que comentabas al principio, la sistematicidad del pensamiento de Frege, ¿no? Cómo su pensamiento es muy unitario. Sin haber generado él propiamente lo que se conoce como un sistema filosófico, su pensamiento en ese sentido era muy sistemático. Bien. Y entonces, en las últimas líneas de este párrafo, la prueba es esta que acabamos de ver, ¿no? Pero en las últimas líneas, dice Frege, debe esperarse que haya excepciones cuando toda la oración o una parte de ella se formule en discurso directo o indirecto. Acuérdense, aquí era cita directa o discurso indirecto, porque en tales casos, como hemos visto, las palabras no tienen sus denotaciones usuales. En la cita directa, una oración denota a su vez otra oración, y en el discurso indirecto, un pensamiento. Entonces, en la nota H del editor del artículo, él justifica por qué hay que leer así este artículo, este párrafo, ¿no? En realidad ahí se le fueron las palabras a Frege. Yo creo que es correcto eso. Entonces, todo lo que va a empezar ahorita a examinar Frege a partir de este punto en su artículo es los casos de excepción a esta regla que acabamos de ver. Porque esto no opera a rajatabla para todos los casos posibles. Va a haber excepciones. Y Frege examina una tras otra una larga lista de excepciones, desde la página 14 hasta el final ya del artículo prácticamente, ¿no? Va examinando un caso tras otro. Y él lo propone como el tema de estudio de las cláusulas subordinadas. Que nos dice, bueno, una cláusula subordinada es un compuesto oracional, una cláusula subordinada figura como parte de un compuesto oracional que a su vez es también, desde el punto de vista lógico, dice Frege, una oración, a saber, la oración principal.
Y aquí el problema que se va a encontrar Frege, o lo que va a exponer, es que no siempre las denotaciones de las oraciones subordinadas son valores de verdad. Es lo que va a encontrar. A diferencia de estos casos que pusimos en el pizarrón. ¿Sí? Los casos que pusimos en el pizarrón, ahí no hay excepciones. Y es donde reina la lógica que inventó Frege. Que luego devino ya en la lógica deductiva, ¿no? Su trabajo lógico. Pero entonces, en estas cláusulas subordinadas, a veces la denotación, dice Frege, no se puede considerar como un valor de verdad. Sería totalmente erróneo. Entonces él se da la tarea de tratar de explicar esos casos de excepción. O sea, ¿por qué no se denota un valor de verdad y por qué, o qué es lo que se denotan también en todo caso, ¿no? Si no se denota un valor de verdad, ¿qué es lo que se denota en estas cláusulas subordinadas? Bien. Entonces, Frege nos dice que los gramáticos consideran las oraciones subordinadas como partes de oraciones y las clasifican en cláusulas nominales, adjetivales y adverbiales. Y dice que eso podría llevar a suponer que la denotación de estas cláusulas, en todo caso, pues sería la misma que la de un sustantivo para las cláusulas nominales, o de un adjetivo para las adjetivales, o de un adverbio para las cláusulas adverbiales, dice Frege. Entonces fíjense cómo termina el párrafo primero de la página 14. Las tres últimas líneas dice así: busquemos en primer lugar casos en los cuales el sentido de la cláusula subordinada, tal como lo acabamos de suponer, no es un pensamiento independiente. Bueno, y esto lo dice así por cosas que dijo un poquito más arriba en el párrafo, ¿no? Cuando dijo esto de que tenemos estas cláusulas nominales, adjetivales y adverbiales, él dijo, bueno, se puede suponer que entonces la denotación de estas cláusulas no es un valor veritativo, sino para las nominales sería un sustantivo, para las adjetivales un adjetivo y para las adverbiales un adverbio, o del mismo tipo que, ¿no? La denotación sería del mismo tipo que la de un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Y dice Frege, es decir, sería la denotación de una parte de una oración cuyo sentido no es un pensamiento, sino solo parte de un pensamiento. Porque acuérdense, lo único que expresa pensamientos para Frege son las oraciones. Para él las oraciones son lo que expresan pensamientos. Una frase que no sea una oración no expresa un pensamiento, aunque expresa un sentido, pero no un pensamiento. Entonces aquí eso explica por qué introduce el tema de las cláusulas nominales abstractas de esta manera, ¿no? Dice que va a buscar casos en los cuales el sentido de la subordinada no sea un pensamiento independiente, es decir, que no exprese un pensamiento completo por sí misma, eso es dicho de otra manera. Si la cláusula subordinada, hay casos en donde no expresa por sí misma un pensamiento completo. Y el primer tema que aborda es cláusulas nominales abstractas.
Sí, y este tema trascendió muchísimo en la literatura posterior a Frege. Así como se escribieron ríos de tinta y artículos y capítulos de libros sobre el sentido de los nombres propios, algunos autores rechazando a Frege y otros creyéndolo aceptar en sus ideas esto de que el sentido de Aristóteles es el maestro de Alejandro y el discípulo de Platón, ¿no? Eso dio lugar a ríos de tinta. También esto, el tema de las cláusulas nominales abstractas, dio lugar a muchísima reflexión filosófica después de Frege. El primero que reflexionó sobre el tema fue Bertrand Russell, en un artículo que tituló sobre el denotar. Él fue el primerito que agarró este tema, ¿no? Después de Frege. En 1905 publicó ese artículo, este es de 1892. O sea que de todos modos sí pasaron unos cuantos años, más de 10 años. Bueno, entonces él dice que fíjense, aquí hay otro error que ya no marcó el editor. No sabemos ya si es error de la traducción o de nuevo de Frege. Qué curioso, como dice Frege, las cláusulas nominales abstractas introducidas mediante qué. Pero es que la llama la cita indirecta. La otra era la cita directa. Sí, es lo que antes llamó discurso indirecto. No hay problema aquí, no hay error. El caso de la cita indirecta dice, donde hemos visto que las palabras tienen denotaciones indirectas que coinciden con lo que habitualmente son sus sentidos. Y dice Frege, en este caso, pues, la denotación de la oración subordinada es un pensamiento y no un valor veritativo. Su sentido no es un pensamiento, sino que es el sentido de las palabras, el pensamiento que, y aquí le falta un de, la frase entre comillas tiene que decir el pensamiento de qué, porque si no las cosas quedan agramaticales cuando uno empieza a jugar con esto. Tiene que decir el sentido, dice su sentido no es un pensamiento, sino que es el sentido de las palabras, el pensamiento de qué, falta un de ahí, que es solo una parte del pensamiento que corresponde a la oración completa. Vamos a poner usando este ejemplo de Superman. Desde ahí estamos con un argumento formulado en discurso directo, o lo que llama Frege el discurso habitual. Tenemos dos premisas y una conclusión. Si nos ubicáramos en el contexto de la historieta de Superman, la primera premisa es verdadera, la segunda premisa también es verdadera y la conclusión tiene que aceptarse como verdadera, porque son la misma persona. El que la mayoría de la gente rechace la conclusión
digamos, si a los personajes de la historieta, ¿no? El hecho de que la mayoría rechazaran, dijeran esto es verdadero, pues esto creemos que es falso y por lo tanto la conclusión no es verdadera. Pues sería lo que dirían, ¿no? Por eso atiende a las creencias de la gente. ¿Sí? Entonces, en discurso directo, como se habla de las cosas y de la realidad, pues esto sería parte de la realidad y todo sería verdadero y el argumento es totalmente correcto. Sería un argumento válido desde el punto de vista lógico, con premisas y conclusión verdadera. Ahora, ¿qué pasa en el discurso indirecto? Bueno, primero vamos a ver lo que es la cita directa, para contrastarla, ¿no? Podemos poner esto. Aquí hay que entrecomillar, es la cita directa. Sí, cuando entrecomillamos, dice Frege, generamos nombres de oraciones, bueno, en este caso de oraciones, dicho en general, nombres de expresiones lingüísticas. El entrecomillado produce eso. Esto es lo que llama la cita directa, el texto. Y luego viene la cita indirecta o el discurso indirecto. Y aquí uno puede jugar un poco con las palabras, pero podríamos ponerlo exactamente como ella lo dijo. Vamos a decir, Luisa dijo que Superman es valiente. Ahora, si el sentido que Luisa le da al nombre Superman fuera, por ejemplo, esto que a veces lo ponen en los cuentitos así, ¿no? El hombre de acero. ¿Sí? Uno podría parafrasear lo que Luisa dijo en una oración que no es exactamente la que ella emitió. Podríamos decirlo así. Esto sigue siendo cita indirecta y es correcto, porque vamos a decir que aquí lo que recuperamos en la cita indirecta o el discurso indirecto es el sentido de lo que la gente dijo, ¿sí? No las palabras literales. Entonces, por eso la cita indirecta se puede reportar de estas dos maneras. Usando las mismas palabras o nada más recuperando el sentido de lo que se quiso decir, lo que se quiso expresar, y no las palabras tal cual fueron emitidas. Pero eso no es parafrasear. ¿Eso qué, perdón? No es parafrasear. Pues sí, estás parafraseando, pero para lo que recuperas es el sentido de lo que se dijo, no las palabras literales tal como se dijeron. ¿Sí? Entonces, en el discurso indirecto lo que se trata de recuperar es el sentido.
Ahora fíjense qué sucede cuando armamos un argumento parecido al de arriba, pero usando estas frases de discurso indirecto. Podríamos generar un argumento paralelo al anterior que dijera así, ¿no? Primera premisa, Luisa dijo que Superman es valiente. Segunda premisa, Clark Kent es Superman, por lo tanto, Luisa dijo que Clark Kent es valiente. Pero en el contexto de la historieta, se supone que ella no sabe esto. O que incluso sería capaz de rechazar que eso fuera verdadero. ¿Sí? Porque ella no tiene ni la más mínima sospecha de que Clark Kent sea Superman. Ella cree que son dos personas totalmente diferentes. ¿Sí? En ese caso, diríamos, aquí hay premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, esto que es válido en discurso directo, se vuelve inválido en esa versión de discurso indirecto. Y fíjense lo que decía Frege, ¿no? Cuando daba sus pruebas o sus demostraciones de que el valor de verdad de una oración es su denotación, entre otras cosas, Frege decía lo siguiente, ¿no? Como prueba de que una oración en discurso directo denota un valor de verdad, él decía cosas como estas, ¿no? Tomemos el ejemplo de esta oración, ¿no? Y ahora sí que supongando que estamos en el contexto de la historieta, esto es verdadero. Y dado que Clark Kent es Superman, el nombre Clark Kent y el nombre Superman denotan lo mismo, tienen la misma denotación, por eso es verdadera la identidad. ¿Sí? Y si sustituimos una palabra o un nombre, ¿no? Un nombre por el otro en la oración, si es verdad que la denotación de la oración es un valor de verdad, cuando cambiamos un nombre por el otro que tiene la misma denotación, el valor de verdad de toda la oración no debe cambiar. Y es justo lo que estaría explicando por qué aquí todo es verdadero y el argumento es correcto. ¿Sí? Porque hicimos justo una de las sustituciones con respecto a las cuales Frege había dicho que conservan, si es verdad que la denotación de una oración es su valor de verdad, sustituir palabras que denoten lo mismo dentro de la oración no debe cambiar el valor de verdad de la oración. Y aquí se ve que eso es correcto. Y es lo que explicaría por qué es correcto también, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de Frege. ¿Sí? De que esto podría, digamos, ser como un argumento en abono a la idea de Frege de que las oraciones denotan valores veritativos, porque haciendo sustituciones de palabras por otras que denoten lo mismo, en una oración el valor de verdad de la oración no cambia.
Incluso si tomáramos una oración falsa, por ejemplo, en vez de decir Superman es valiente, podríamos decir Superman es cobarde. Pero Clark Kent es Superman, por lo tanto Clark Kent es cobarde. Ahí el valor de verdad es lo falso, para Superman es cobarde. Pero como sustituimos un nombre por otro que denota lo mismo, el valor de verdad se preserva y esta quedaría falsa. Clark Kent es cobarde, sería falso. Entonces, eso, digamos, pues tiene que ver con las pruebas que ya dio Frege de que el valor de verdad de una oración es su denotación. Y aquí, ¿qué está pasando, no? Esto es uno de los casos de excepción, por eso Frege hablaba de buscar los casos de excepción, y aquí está el primero. Este es el primer caso de excepción que va a ver él, ¿no? Entonces decíamos, ¿no?, que como lo que se reporta es el sentido en el discurso indirecto de lo que alguien quiso decir cuando dijo algo. ¿Sí? Esta sustitución sería incorrecta aquí. ¿Sí? Porque aquí tenemos estos dos nombres denotan lo mismo, pero no tienen el mismo sentido. ¿Sí? El nombre Superman tiene un sentido que no tiene el nombre Clark Kent. ¿Sí? Eso es parte digamos, de toda la trama de la historieta, ¿no? Que esto nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el individuo se presenta de dos modos tan distintos. Tiene, por así decirlo, dos modos de presentación. La misma persona, tan distintas dentro del contexto de la historieta, que esto nadie lo sabe. Y entonces aquí tendríamos un argumento inválido, con premisas verdaderas, pero conclusión falsa. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está reportando es el sentido de la oración Superman es valiente. En el discurso indirecto. Mismo Superman, pero lo puse mal. El mismo Superman es el que conoce la verdad de esta oración. Él es el único. Pero para todos los demás tendríamos premisas verdaderas y conclusión falsa. Bien. Y la explicación de la invalidez pues va en las líneas de lo que estaba empezando a decir Martín. Fíjense cómo lo dice Frege, ¿no? Si la denotación de la cláusula subordinada fuese un valor de verdad, esto tendría que ser verdadero. Por las mismas razones que explicamos aquí. Aquí la denotación de la oración es un valor de verdad. Y con los argumentos que dio Frege, si yo sustituyo una palabra por otra, en una oración verdadera, el valor de verdad se preserva. Y es lo que sucede aquí. Entonces aquí dice Frege, pues es que lo que sucede es que esta cláusula subordinada no denota un valor de verdad. Y eso coincide justamente con cómo se usan los reportes de discurso indirecto. Decíamos que cuando uno reporta lo que alguien dijo, con discurso indirecto, lo que se trata de recuperar es el sentido de lo que la persona dijo.
Eso es lo importante. Entonces, Frege se agarra de eso para decir que lo que denota aquí esta cláusula subordinada es el sentido de la oración Superman es valiente. Esa es la denotación de la cláusula subordinada. Es un pensamiento. Porque la cláusula la frase utiliza veces Ya. hace una nota. Sí, eso lo dije al principio de la clase. Sí, que habla de cita directa. Sí. Equivocados. Sí, sí. Sí es correcta esa nota. Entonces cabría esa nota fue la intención de los Bueno, cuando estás hablando de cita directa, sí. Cuando hablas de cita directa, eso es relevante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí las palabras están siendo mencionadas. Sí. Esta es la cita directa. Y aquí cabe la distinción uso mención. Pero esa distinción aquí no se puede trazar. Pues porque no estás mencionando palabras. Estás usando las palabras, pero para reportar el sentido de lo que alguien dijo. No las palabras que alguien dijo. Esa es la cita directa, por eso se pone entre comillas, ¿no? La cita directa presupone que lo que está entrecomillado son exactamente las palabras que alguien dijo o escribió, ¿no? Así, sin alterarle ni una coma, ni un acento, ni nada, tal como las dijo, ¿no? En cambio, en el discurso indirecto lo que tratas de recuperar es nada más el sentido de qué es lo que quiso decir, ¿sí? Entonces, en el discurso indirecto se trata de recuperar eso. ¿Se acuerdan del vocero de Fox, no? Que siempre que metía las patas el fulano decía, lo que quiso decir el presidente en realidad era... Pues ahí estaba empleando el discurso indirecto, ¿no? Y claro, no usaba las mismas palabras de Fox. Bueno, claro, todo era un arreglo ahí para las patotas que había metido. No se notara, ¿verdad? Pero en el discurso indirecto tratamos de reportar lo que alguien quiso decir y no lo que dijo. Entonces, esto es lo que está en juego aquí, ¿no? Entonces, sí, Frege diría, mira, lo que diría él, mira, quita esta premisa y pongo una en donde me esté reportando el sentido que para Luisa tiene el nombre Superman. ¿Sí? Y eso sí lo puedes sustituir. Por ejemplo, en vez de esta premisa, podríamos poner el sentido de... ¿Se acuerdan que Frege decía, no? Cuando queremos reportar, hablar del sentido, usamos la frase el sentido de y la expresión entre comillas, ¿no? El sentido de... Entonces podríamos decir el sentido de en vez de esa segunda premisa, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Premisa 1, premisa 2, conclusión 3. 1 lo dejamos igual, ya no lo escribo, ¿no? Pero 2 sería con la misma premisa 1, armamos este otro argumento y este ya sería correcto.
Así, esa sustitución sí se puede hacer, porque preserva el sentido de lo que ella quiso decir. Justamente es la idea del discurso indirecto, ¿no? Recuperar el sentido de lo que se dijo. Pero hay que cambiar totalmente la segunda premisa, no se puede quedar en discurso directo. Aquí sí, porque todo es discurso directo. Es correcto, eso es válido, todo es verdadero. Aquí tenemos un argumento inválido, con premisas verdaderas y conclusión falsa. Sí, sí. Ahí hay una oración de identidad. Y este ya sería el argumento correcto, de acuerdo a la teoría de Frege. Incluso tal vez habría que añadir aquí una frase. El sentido de Superman para Luisa es el hombre de acero, ¿no? Bien, entonces, recuerden que la cláusula subordinada, o lo que Frege llama la cláusula subordinada, es esta. Eso es importante, ¿eh? La cláusula subordinada no es nada más la oración, es la oración con el que pegado. Y eso nos permite explicar algo que dice aquí Frege. A ver, lees todo el parrafito desde donde dice las cláusulas subordinadas, por favor, Jesús. Estamos en la página 14, segundo párrafo. Sí. Ya te digo hasta dónde, sí. Las cláusulas nominales abstractas, introducidas mediante el que, incluyen también el caso de la cita indirecta, donde hemos visto que las palabras tienen denotaciones indirectas que coinciden con lo que habitualmente son sus sentidos. En este caso, pues, la denotación de la oración subordinada es un pensamiento y no un valor veritativo. Su sentido no es un pensamiento, sino que es el sentido de las palabras, el pensamiento de que es solo una parte del pensamiento que corresponde a la oración completa. Ok, hasta ahí. Sí. Fíjense que esta frase, que Superman es valiente, o esta, ¿no? Que Clark Kent es valiente, gramaticalmente hablando, en sí misma no es una oración, aunque incluya una oración como parte, si no es una oración. Esto no expresa un pensamiento completo. Eso puede ser sujeto gramatical incluso de una oración. Por ejemplo, uno puede decir que Superman sea valiente me choca, o que Superman sea valiente es una mentira, o que Superman sea valiente es verdad. Si uno le puede hacer muchas predicaciones y puede funcionar como sujeto gramatical de una oración. Quiere decir que eso es una frase nominal, aunque incluya una oración. Por eso el que es bien importante. El que tiene que estar pegado a la cláusula, porque si yo le quito el que, eso ya expresa un pensamiento completo, porque ya es una oración. Pero si le pongo el que, la desacompleto, por así decirlo, lo convierto en frase nominal, y eso es ya sujeto de 1000 predicaciones distintas que uno le podría hacer. Sí.
Entonces esto también abona la idea de que como eso no es una oración, es el nombre de algo. Más bien, ¿de qué? Pues de un pensamiento. Y un pensamiento que es para Frege, es una entidad abstracta. No es una entidad espaciotemporal, ¿no? Los pensamientos para Frege en sí mismos no son entes espaciotemporales. Son objetivos, pero no están en el espacio y el tiempo. Lo que suponemos que está en el espacio y el tiempo es la realidad. Los objetos, los hechos, los sucesos, los eventos, todo eso eso está en la realidad, pero los pensamientos mismos no. Es decir, no están en la realidad espaciotemporal, quise decir, ¿no? Suponemos que los objetos, los sucesos, los eventos están, los hechos, en la realidad espaciotemporal, pero ¿cómo se llama? Los pensamientos no. Son entidades abstractas. Entonces lo que sucede es que esto es el nombre de una entidad abstracta. Que Clark Kent es valiente o que Superman es valiente. Y de ahí proviene el nombre de cláusula nominal abstracta. Justamente, ¿no? O sea, el nombre está pero escogido así como anillo al dedo, ¿no? Cláusula nominal porque esto es el nombre. ¿De qué? De un pensamiento. Y como un pensamiento es una entidad abstracta, pues Frege dijo, esto lo voy a llamar cláusula nominal abstracta. O sea que el nombre está totalmente ad hoc pues a todo lo que ha venido desarrollando Frege, ¿no? Pues fíjense, vamos a analizar la oración número 1, la que dice, Luisa dijo que Superman es valiente. Vamos a ponerla por aquí, ¿no? Bueno, no, la oración ya está, perdón, su sentido más bien. Esa es la oración, ¿no? Luisa dijo que Superman es valiente. Pero ahora vamos a ver cuál es su sentido. El sentido de uno. Y vamos a usar la misma frase que sugiere Frege, ¿no? Cuando queremos hablar del sentido, usamos la frase el sentido de y metemos entre comillas aquello de lo cual queremos dar el sentido. Entonces decimos el sentido de uno. Uno, ya saben que es esa oración que está ahí, ¿no? Como tenemos que expresar el sentido de todo esto, lo que tenemos que decir es qué sentido tiene el nombre Luisa, porque vamos a hablar del sentido. Pues supongamos que Luisa, en el contexto de la historieta, era la mejor amiga de Clark Kent, y ese podría ser el sentido del nombre. Entonces pongámosle así, ¿no? La mejor amiga de Clark Kent.
aquí tenemos, este podría ser el sentido de esa oración, usándole el recurso que dice Frege, ¿no? Porque fíjense lo que dice, ¿no? La denotación de la oración subordinada, que es esta, pues es un pensamiento. Y no un valor veritativo. Dice, el sentido se está refiriendo al de la cláusula subordinada. No es un pensamiento, porque ya vimos que la frase que Superman es valiente no es una oración. Por lo tanto, el sentido de todo esto no puede ser un pensamiento, porque las únicas que expresan pensamientos son las oraciones. Y eso no es una oración, es una frase nominal. ¿Ok? Entonces, dice Frege, la denotación de la oración subordinada es un pensamiento y no un valor veritativo. Su sentido no es un pensamiento de la cláusula, sino que es el sentido de las palabras, y es esto que pusimos aquí, ¿no? El pensamiento de qué. Sí. Y la denotación de la cláusula subordinada es el sentido de la oración, el hombre de acero es valiente. Esa es la denotación de la cláusula subordinada. Y a diferencia con los primeros ejemplos que estábamos viendo ¿A diferencia de qué, perdón? A diferencia de los primeros ejemplos que estábamos visualizando anteriormente, en donde se antepone un no, aquí también puede aplicar. Luisa dijo que Superman no es valiente. Podría ser, sí. O sea, también puede confundir. Sí, claro. Sí, ya sería cambiar el ejemplo un poco, ¿no? Pero en ese caso podríamos decir que está... Sí, claro. Sí, Luisa Lane dijo que Superman no es valiente. Por ejemplo, si la oración que dijo llevaba una negación aquí, Superman no es valiente, a lo mejor porque se peleó con él un día, ¿no? Y aunque no lo quería, lo dijo, ¿no? Superman no es valiente. Pues en el discurso directo lo pondríamos Superman no es valiente, es lo que ella dijo. ¿Y cuál sería el reporte en discurso indirecto? Luisa dijo que el hombre de acero no es valiente, y nada más le meteríamos negaciones por todos lados, y corre el mismo ejemplo, ¿no? Funciona igual. Nada más que lo más probable es que cambiaran algunas oraciones de valor de verdad. Por ejemplo, lo más probable es que esta sigue siendo verdadera, esta también y esta también, ¿no? Ahora, si ella no lo hubiera dicho, esta sería una falsedad atribuir que dijo eso. Toda esta oración sería falsa. Si en realidad ella no la dijo, tendríamos una oración falsa. O sea, diría Luisa no dijo. Claro, más bien el reporte de discurso indirecto podría decir: Luisa no dijo que Superman no es valiente. Más bien habría dicho quizá lo contrario, ¿verdad? Sí, habría cambiado el valor de verdad de algunas oraciones, pero toda la explicación, tal como la dimos, corre prácticamente igual, ¿no? En todo lo demás, ¿no? Bien, entonces tenemos esto, ¿no? A ver, ahora vamos a poner la cláusula. Ese es el sentido de toda la oración completa número 1. Ahora vamos a poner así, ¿no? La denotación de la cláusula subordinada de 1
es, dos puntos, ahorita voy a ver los dos puntos, es el sentido de Superman es valiente. Esa es la denotación de la cláusula subordinada. Acuérdense que la cláusula subordinada es la que está en anaranjado. Superman es valiente. La denotación de esa cláusula subordinada de uno es el sentido de esta oración para Luisa Lane, o el sentido que ella le atribuye a esta oración. ¿Y cuál es el sentido? Es el que te reporta el discurso indirecto. Este es el sentido. El hombre de acero es valiente. Y ya lo último que nos falta es la denotación de toda la oración completa. Y si suponemos que es verdad que Luisa Lane dijo Superman es valiente, la denotación de la oración 1 sería lo verdadero, bajo el supuesto de que esto sea cierto. Si esta oración es verdadera o denota lo verdadero, esta también denota lo verdadero, toda completa ya, ¿no? Jugando con la posibilidad de que ella no hubiera dicho esto, esta oración sería falsa, si no lo dijo nunca, ¿no? Y por lo tanto, toda esta oración sería falsa también. Pero todo lo demás corre igual. Simplemente cambiaré la denotación de toda la oración número 1. Se quedaría como lo verdadero. Si esto es verdadero, la denotación de 1 es lo verdadero. Si esto es falso, la denotación de 1 es lo falso. Y nada más estamos hablando de la cláusula subordinada, no estamos hablando todavía de toda la oración, ¿no? Aquí nada más es la cláusula subordinada, No confundir con toda la oración 1. El sentido de la oración 1 es más complejo. Aquí está, ese es el sentido de la oración 1, ¿no? La mejor amiga de Clark Kent dijo el pensamiento de que el hombre ha de ser es valiente. El sentido de esa oración, o el sentido que ella le da a esa oración, podríamos decir, ¿no? La denotación de la cláusula subordinada de 1 es el sentido que Luisa le da a la oración Superman es valiente, para que se entienda mejor. Es el sentido que Luisa le da a esta oración. Así a lo mejor ya se entiende mejor, ¿no? ¿O no? El sentido que Luisa le da a la oración Superman es valiente. Yo lo dije muy brevemente, nada más poniendo el añadido para Luisa. Entonces, fíjense, ya cuando hablamos de la denotación de toda la oración completa, podemos jugar con estas dos y decir lo que yo dije, ¿no? Si estrella es verdadera, 1 es verdadero. Pero 1 ya en su totalidad, ya no estamos hablando nada más de la cláusula subordinada y su denotación, ¿no? Toda la oración denota lo verdadero, siempre y cuando esto sea verdadero. Si esto es falso, toda la oración denota lo falso. Entonces decimos, ¿no? Si estrella es verdadera, es igual a lo verdadero, entonces
1 también es verdadero. Lo verdadero. Pero si estrella es falso, es decir, si esa oración es falsa, a ver, lo voy a poner mejor más completo para que no quede como telegrama. Si el reporte de cita directa es verdadero, entonces 1 es verdadero. Y esta ya es la denotación de toda la oración 1. Y si estrella es falsa, o es falso, entonces 1 es falso. Y ahí tendremos ya todo el análisis de toda la oración, ¿no? En discurso indirecto. Digamos, cómo se analizaría de acuerdo con la teoría de Frege, conectándolo incluso con la cita directa. Está medio complejo el asunto, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo, creo yo, Frege. ¿Alguna duda o pregunta? Porque aquí podemos hacer una pequeña parada y detenernos un poquito en todo esto que acabo de poner. Fíjense, empezamos por aquí. Hoy les voy a hacer un pequeño resumen. Por aquí empecé. ¿Sí? Y aquí decíamos, ubiquémonos en el contexto de la historieta de Superman, como si fuera una verdad, ¿no? Y no una fantasía. Entonces, este argumento sería tanto válido como que cada uno de sus componentes también sería verdadero. A un argumento de ese tipo se le llama sólido, cuando es lógicamente válido y tiene todos sus componentes verdaderos. ¿Sí? En el contexto de la historieta esto es verdad y esto también es verdad, ¿no? Y además esto sí se sigue como conclusión de estas dos premisas. ¿Sí? Estamos en discurso directo. Y esto Frege lo podría explicar diciendo, pues yo ya les dije que en discurso directo las oraciones denotan valores de verdad. Y una prueba de que eso es correcto y es así, es que si yo sustituyo una palabra por otra que denote lo mismo, la denotación de toda la oración no cambia, y en efecto, esta era verdadera y después de la sustitución esta quedó verdadera. Esto es correcto en discurso directo. Bien. Luego tenemos discurso indirecto. Bueno, primero cita directa. Supongamos que en algún momento dado Luisa emitió esa oración y la reportamos tal como ella la emitió. Superman es valiente, con sus mismas palabras, sin cambiarle nada, ¿no? Luego, cuando estamos en discurso indirecto, lo que queremos reportar es el sentido de lo que alguien dijo. Y en este caso se podría reportar usando las mismas palabras de ella o recuperando el sentido nada más de lo que quiso decir. Esto presupondría, si este reporte de discurso indirecto es verdadero, lo que eso supondría es que para ella, esto, el sentido de la palabra Superman o del nombre Superman para Luisa es el hombre de acero. Si esto es verdadero, es porque esto tiene que ser verdadero, porque este sería el sentido que ella le está dando a la palabra Superman. Y si esto es correcto, este reporte es correcto.
Si esto fuera falso, este que marqué como 2', esto no podría ser verdadero. ¿Sí? Están muy relacionadas estas dos cosas. Entonces vamos a poner una flecha, ¿no? Estas dos cosas están muy relacionadas. La verdad de ese reporte indirecto presupone la verdad de 2'. Bueno. Ok. Luego tenemos qué pasa en discurso indirecto. Tenemos este otro argumento, a donde dice Luisa dijo que Superman es valiente. Premisa 2, Clark Kent sigue siendo Superman y por tanto Luisa dijo que Clark Kent es valiente. Es de que la sustitución de idénticos que valía aquí ya no vale. Porque Luisa ignora la verdad de 2, como todo mundo excepto el mismo Superman. ¿Sí? Como todos ignoran esto menos Superman, ¿sí? Esta inferencia ya no es correcta. Incluso ella rechazaría esta conclusión, ¿no? Diría, yo no dije eso. Clark Kent es un cobarde. Yo lo que dije es que Superman es valiente. Y la explicación de por qué esto es inválido en términos de Frege, pues es de la que Martín se dio cuenta. Y de ahí salió este argumento. Que este sí sería correcto desde el punto de vista de Frege. Y aquí está la explicación de por qué esto es inválido, además. ¿Sí? Esto tendrá premisas verdaderas y conclusión falsa. Porque como lo que se reporta en discurso indirecto es el sentido de lo que alguien dijo, eso no tiene que ver con la denotación de las palabras, sino con el sentido. Entonces, la inferencia correcta sería esta, desde el punto de vista de la teoría de Frege, ¿no? Tendríamos la misma premisa 1, Luisa dijo que Superman es valiente. Premisa 2, ya tenemos que cambiar porque esto estaba en discurso directo. Ahora tenemos que irnos al discurso indirecto y a ver qué otra palabra tiene el mismo sentido que la palabra Superman para Luisa, ¿no? Es decir, las sustituciones que podemos hacer son con base en identidad de sentido, no identidad de denotación. Entonces, por eso suponíamos esto, ¿no? Que esto era verdad, que el sentido del nombre Superman para Luisa es, el hombre de acero. Bien, con esa nueva premisa 2', ahora sí se sigue esta conclusión, pero no esa, ¿no? Esta no, la que se sigue es esta. Luisa dijo que el hombre de acero es valiente. O sea, de 1, 2', sí se sigue ya 3. Porque ese es justo este reporte, pues, ¿no? Es ese mismo reporte. Y aquí ya figura como conclusión de este argumento, ¿no? Entonces, esto ya nos estaría hablando de la lógica de los reportes de discurso indirecto. ¿Cuál es la lógica que siguen los reportes de discurso indirecto? Pues no es esta. Como así llanamente que sería la lógica que generó Frege. Esto funciona muy bien en la lógica de Frege, que es para el discurso directo, ¿sí? Y estas cosas no se pueden mezclar, discurso directo y discurso indirecto así y hacer inferencias, ¿no? Se tiene que generar una lógica del sentido, por así decirlo, ¿no? En donde podemos sustituir palabras, pero siempre con base en la identidad de sentido y no de la mera denotación. Bueno, y luego ya para completar las cosas que está diciendo Frege, pues viene esto, ¿no? El sentido de toda la oración 1, ¿cuál es? Bueno, pues tendríamos que tomar el sentido del nombre Luisa. Y si suponemos que el sentido que tiene ese nombre es que Luisa es la mejor amiga de Clark Kent, sustituiríamos la palabra Luisa por la mejor amiga de Clark Kent, dijo, y acuérdense, cuando reportamos, más bien el sentido, dice Frege, ¿no? El sentido de las palabras en discurso indirecto, de las cláusulas subordinadas, es el pensamiento de qué. Así se reporta el sentido.
de una cláusula subordinada, ¿no? Eso estaba por aquí, ¿no? Fíjense cómo dice Frege: la denotación de la oración subordinada es un pensamiento y no un valor veritativo. Y no es un valor veritativo porque esto es un nombre, no es una oración. También podríamos añadir eso en favor de Frege. Como esto es un nombre y no una oración, no nombra un valor veritativo. Bueno, en todo caso nombra un pensamiento, dice Frege, ¿no? Entonces dice, la denotación de la oración subordinada es un pensamiento y no un valor veritativo. Su sentido no es un pensamiento, sino el sentido de las palabras, el pensamiento de qué. Entonces por eso lo reportamos así, ¿no? El sentido de uno es: la mejor amiga de Clarken dijo el pensamiento de qué, y como estamos suponiendo que este es el sentido que ella le da a la palabra Superman, aquí estamos ya reportando el sentido de uno, ¿no? La mejor amiga de Clarken dijo el pensamiento de que el hombre de acero es valiente. Sí, y aquí vuelve a intervenir esto. Como el sentido del nombre Superman para Luis es el hombre de acero, pues el sentido de uno tiene que ser este. Todo esto. Vean cómo todo está ligado. Y ya se dieron cuenta por qué faltaba un D. En la traducción este D no figura, y si lo quitamos, esto ya no queda en buena gramática castellana, porque diría: la mejor amiga de Clarken dijo el pensamiento que el hombre de acero es valiente. No es el pensamiento de que el hombre de acero es valiente. Bueno, la denotación de la cláusula subordinada de uno, que es la que está en anaranjado, es el sentido de esta oración para Luisa Lane. Superman es valiente. Y ya sabemos cuál es ese sentido, pues lo tenemos aquí reportado, ¿no? El hombre de acero es valiente. Y finalmente la denotación de toda la oración número 1, pues puede ser lo verdadero o lo falso. Si suponemos que Luisa realmente dijo esto, 1 denota lo verdadero. Si no lo dijo, 1 denota lo falso. Y ahí tenemos ya la explicación completa. Todo el cuadro armado, ¿no? Bien, eso se los di como resumen. Ahora no sé si quieran preguntar o comentar algo sobre todo esto. Voy a hacer algunas conexiones. Esta frase, perdón, desde aquí. El sentido de Superman es valiente para Luisa. Es este. Es el pensamiento de que el hombre de acero es valiente. Estas dos cosas están muy conectadas. Sí, el sentido de esta oración es este. Esto que está aquí, ¿no? Obviamente estas dos también están muy conectadas, como ya dijimos. Son la misma. Aquí cuando decimos uno es verdadero, es la denotación de toda la oración. Acuérdense que las oraciones denotan valores de verdad. Entonces esta oración en su totalidad también denota un valor de verdad. En este caso es lo verdadero. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quieren leerlo un poco? ¿Preguntar algo? ¿Asimilarlo antes de que lo borre? A ver, repásenlo y si quieren preguntar algo, pregúntenlo. Porque será borrado el pizarrón. Esto, ¿no? Es más, yo le voy a tomar fotografía antes de que lo borre. ¿Eh?
Sí, pero de todos modos me gusta tenerlo. Pero sí sale todo el pizarrón en YouTube completito, Jesús. No se alcanza a ver todo, ya ves cómo no sale. Entonces, si quieren, mejor tómenle una foto, una fotilla. Sí, tampoco el sonido está muy bien de repente. Qué lástima. Vamos a decir, este sería un buen argumento, este sería malo, y este también sería bueno. Nada que quieran comentar o preguntar, si no, seguimos un poquito más adelante. Bueno, fíjense que el caso que Frege dice del discurso indirecto, él dice que no solo sucede con palabras como decir, que fue el ejemplo que nosotros agarramos. Él dice que hay varios términos que se comportarían de la misma manera, y aquí da una lista de unos cuantos, ¿no? Dice decir, oír, opinar, estar convencido, inferir y otras similares, ¿no? Entonces, con todas esas sucedería algo como lo que está sucediendo aquí. A eso se le suele llamar verbos de actitudes proposicionales. Ya después de Frege. Frege no los bautizó así, verbos de actitudes proposicionales. Todos estos que acabo de leer, ¿no? Y los que vienen abajito también, ¿no? Porque dice Frege que hay una situación un poco más complicada, con palabras como conocer, saber, creer. Bueno, pero todos esos son verbos de actitudes proposicionales, los que figuran en el primer párrafo de la página 15. Y ese término lo acuñó Bertrand Russell, no Frege. Y bueno, luego Frege pone un ejemplo interesante, el de Copérnico. ¿Lo puedes leer, Martín, por favor? Página 15, segundo párrafo, yo te digo dónde paras. En los casos mencionados en primer término, la denotación de la cláusula subordinada es, en realidad, el pensamiento puede verse en el hecho de que la verdad de la oración completa es independiente del valor veritativo de la cláusula subordinada. Compárense, por ejemplo, esas dos oraciones. Copérnico creía que las órbitas planetarias son circulares y Copérnico creía que el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra. Puede sustituirse una relación subordinada por la oración que yo dije la verdad. Considerada como una totalidad, la oración principal de la subordinada tiene como su sentido un solo pensamiento. Y la verdad de la oración total no implica ni la verdad ni la falsedad de la oración subordinada. A ver, vamos a parar ahí. Que es un ejemplo como este, ¿no? Entonces, fíjense aquí, se reportan pues dos creencias que se le atribuyen a Copérnico. Esta de que las órbitas planetarias son circulares, lo cual pues sabemos que es falso, porque no son circulares, son elípticas. ¿Ok? Y la otra creencia que se le atribuye es que el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra. Esa oración es verdadera.
Sin embargo, Copérnico tenía las dos creencias, creía las dos cosas. Quiere decir que en su totalidad o globalmente hablando, las dos oraciones en las que se le atribuyen las dos creencias a Copérnico, las dos son verdaderas. Sin embargo, una cláusula subordinada es verdadera y una es falsa. Y eso es lo que quiere mostrar con esto Frege, es de nuevo algo que ya vimos aquí, y es que el valor de verdad de una cláusula subordinada no es la denotación en contextos de oraciones de actitudes proposicionales, es decir, en contextos como este, de que Luisa dijo que Superman es valiente, o en contextos como estos dos en los que a Copérnico se le atribuye una creencia. ¿Sí? Es decir, las cláusulas subordinadas en ese tipo de contextos, de cláusulas subordinadas en oraciones de este tipo, no denotan un valor de verdad. Porque el valor de verdad de la oración total es independiente del valor de verdad de la subordinada. Y por ejemplo, si sustituimos, como dice Frege un poquito más adelante, ¿no? O creo que aquí no lo dice, pero bueno, uno podría pensar en sustituir una cláusula subordinada, por ejemplo, esta que era falsa, ¿no? O no, la que era verdadera, de que Copérnico creía que el movimiento aparente del Sol es producido por el movimiento real de la Tierra. Si sustituimos la cláusula subordinada por otra que sea verdadera, no necesariamente la oración que le estemos atribuyendo a Copérnico, la creencia que le estemos atribuyendo a Copérnico mediante ella va a ser verdadera. Por ejemplo, pensemos en esta oración, ¿no? Copérnico creía que E igual a mc al cuadrado, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pues se considera que eso es verdadero. Sin embargo, Copérnico no pudo haber tenido esa creencia, porque esa fue una aportación de Einstein prácticamente ya en el siglo XX, ¿no? Entonces, Copérnico no pudo haber tenido esa creencia. Sin embargo, la oración es verdadera, la cláusula subordinada. Entonces, no podemos sustituir en este tipo de oraciones una cláusula subordinada por otra que tenga el mismo valor de verdad. Entonces, ahí la verdad es que él creía. Claro, lo importante es que él lo creía, independientemente de que fuera verdadero o falso. Claro, esa es la idea, ¿no? Tenemos todo tipo de creencias verdaderas o falsas. Entonces no podemos hacer sustituciones de oraciones que tengan el mismo valor de verdad en estos contextos. No es posible. Como sí se puede hacer en contextos de discurso directo, En discurso directo sí se pueden hacer esas sustituciones. Acuérdense cómo empezó hoy la clase, ¿no? ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de que era llueve y hace frío, creo que era, ¿no? ¿Sí? Si suponemos un contexto en donde esa oración sea verdadera, llueve y hace frío, podríamos sustituir cualquiera de las dos oraciones por otra verdadera y el valor de verdad global no cambia. Es decir, la denotación en términos de Frege, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir llueve y hace frío, podríamos decir, pues, es jueves y hace frío. Y si fuera verdadero que es jueves, el valor global se permanece. Entonces, en discurso directo sí se pueden hacer esas sustituciones. En discurso indirecto no son válidas. Bien. Ahora vamos a continuar leyendo donde te quedaste, ¿no? En estos casos no es permisible reemplazar una expresión que figure en la oración subordinada por otra que tenga la misma denotación usual. Ese reemplazo solo puede hacerse con expresiones que tengan la misma denotación usual, es decir, el mismo sentido usual. Siempre pretende extraer la siguiente conclusión. La denotación de la oración no es su valor representativo porque en tal caso siempre podría ser reemplazada por otra oración que tenga el mismo valor representativo.
varía demasiado, porque podría sostenerse del mismo modo que la denotación de las palabras estaría la rutina no es Venus, ya que no siempre es posible decir Venus en lugar de Estrella Matutina. Solo estamos autorizados a concluir que la denotación de la oración no siempre es el valor veritativo, que Estrella Matutina no siempre denota al planeta Venus, pues no lo denotan cuando esas palabras tienen su denotación directa. Una excepción de ese tipo aparece en las oraciones subordinadas que acabamos de considerar, cuya denotación es impensable. Bueno, pues todo esto va girando alrededor de lo que ya vimos, ¿no? Y vamos a terminar con este ejemplito que pone en la nota a pie de página Frege. Es la nota número 8, ¿no? Que dice, A mintió cuando dijo que vio a B. La cláusula subordinada denota un pensamiento del cual se dice que ha sido afirmado como verdadero por A y que A estaba convencido de su falsedad. Está interesante el ejemplo, ¿no? A mintió cuando dijo que vio a B. Vamos a ponerlo al pizarrón y con eso terminamos hoy. Cuando dijo que vio a B. Bueno, ahí la cláusula subordinada, vamos a detectarla. ¿Cuál les parece que es? No, aquí es esta, que vio a B. Acuérdense, es como esto, ¿no? El que se va a la cláusula subordinada. Entonces es un decir también, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver el análisis que propone Frege. Dice que la cláusula subordinada, que ya vimos que es esta, denota un pensamiento, y del cual se dice que ha sido afirmado como verdadero por A, porque A dijo que vio a B, por lo tanto lo afirmó como verdadero. Pero aquí se le añade el mintió. Si nada más dijera A dijo que vio a B, lo diríamos de esta manera, ¿no? La cláusula subordinada denota un pensamiento del cual se dice que ha sido afirmado como verdadero por A. Si le quitamos lo de mintió cuando, ¿no? Sí, porque es lo que afirmó. Pero A estaba convencido de su falsedad. Aquí entra el mintió. Como estaba convencido de su falsedad, pues mintió. Y es interesante, ¿no? Cómo lo analiza con sus, digamos, con sus recursos teóricos que ya ha introducido. Y fíjense cómo lo dice Frege. Dice, A estaba convencido de su falsedad. No dijo que fuera falso. O sea, Frege no dijo que fuera falso. Para mentir, lo que tú tienes que estar es convencido de que lo que vas a decir es falso, pero a lo mejor es verdadero y tú crees que es falso, entonces estás mintiendo. O sea, diciendo la verdad puedes mentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa verdad que estás diciendo crees que es falsa, pero la dices como verdadera y estás mintiendo. Sí se ve el punto, ¿no? Entonces, cuando uno miente, uno está convencido de que lo que dice es falso. Pero en una de esas, eso que dices no es falso, es verdadero y de todos modos estás mintiendo, porque esa es tu intención. Dado que tú crees que es falso, estás mintiendo y estás de todos modos diciendo la verdad y mintiendo, estás haciendo. Dices la verdad sin dar cuenta, mientes intencionalmente. Interesante, ¿no? El ejemplo. Bien, si quieres, ¿por qué no le das una repasada a toda la pantalla antes de que la borremos con el
Puedes Sí. tomar punto y la subes. Ándale, para que... No sé si alguien quiera comentar o preguntar alguna última cosa antes de que nos vayamos por el día de hoy. Les decía al principio de